un ejemplo estoy. Si el fallecido, el de cuyos, tenía una deuda bancaria, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién asume? Los herederos. Ellos tienen que asumir la deuda, también tienen que pagar al banco, pero lamentablemente pocos aceptamos esa situación, más se van ¿a qué? A no aceptar. Y también, hermano, la ley franquea varios tipos de ¿cómo te digo?, de negar la herencia. Bajo inventario hay unas cláusulas en el cual dice que uno puede negar bajo inventario, pero solamente no puede él escoger, digamos, las deudas. Yo no voy a heredar, pero lo dejas todo. Si hay patrimonio, igual lo dejas. La ley lo prevé eso. Hay salidas, hermano, para esta situación. Entonces, ahora ustedes dirán, hermano, ¿por qué este hermano nos está hablando de derecho? ¿Sabe qué, hermano? Para entender esta prédica tenemos que tener nociones de saber qué es herencia, qué es testamento. Porque la Biblia, hermano, en su título principal, ¿qué dice? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Está hablando de testamento, ¿no ve? Y tenemos que entender claramente qué es testamento, hermano, porque si no vamos a entender qué es testamento, no vamos a poder entender el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. ¿Sabe que, hermano, en el tema bíblico, testamento quiere decir pacto? Quiere decir también, hermano, ¿qué quiere decir testamento? También quiere decir, hermano, alianza, aliarse, hacer un acuerdo. Eso es testamento espiritualmente en la Biblia, eso quiere decir. Pero, por ejemplo, testamento en el ámbito jurídico ya no es lo mismo. Testamento quiere decir, hermano, que tiene que haber una sucesión hereditaria, tiene que haber un testador. Ahora también tiene un causante, dice el término jurídico, y un causamiento, que es la persona, digamos, pasiva, que en ese momento no está recibiendo la herencia. Pero ¿qué tiene que suceder? El acto de fallecimiento. Desde el acto de fallecimiento se abre la sucesión hereditaria. Entonces tenemos que entender claro. Entonces en la Biblia, ¿qué nos está diciendo? Testamento. Al decir Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, está diciendo antiguo pacto, antigua alianza, antiguo acuerdo. Y cuando dice nuevo, igual lo mismo. Nuevo acuerdo, nueva alianza, nuevo pacto, otro trato con tales personas, otro trato con estas personas. ¿Se ha entendido, hermano, hasta aquí? Es un concepto amplio que hay que saber digerirlo, hermano, porque si no, hermano, no vamos a entender, hermano, lo que nos habla la Biblia sobre la herencia. Amén. Entonces, entendiendo esto, hermano, sabiendo, ahí también hay una palabrita que, hermano, muchos confundimos, pensamos que es igual, el legado. ¿Qué es el legado, hermano? El legado es más profundo, hermano, que la herencia. El legado es, hermano, en términos generales, es regalar un bien a través de un testamento. No solamente es un patrimonio, hermano, no es un patrimonio económico, algo tangible, sino, hermano, por ejemplo, son valores. ¿Qué puedes dejar de legado? A ver, un cristiano, ¿qué legado puede dejar a su familia, a sus hijos? La palabra de Dios. Amén. Porque ese legado, por ejemplo, yo puedo dejar a mis hijos, en este momento les estoy transmitiendo ese legado. ¿Cómo? Asistiendo a la iglesia, siendo puntual, predicando la palabra. Entonces ese legado se va a quedar de por vida de los hijos, porque se les ha instruido de esa manera, y es un legado que no tiene precio económico, que ellos van a seguir, ¿no?, de hijos a nietos, y va a seguir ese legado hasta el final de su descendencia. Pero también ese legado, hermano, se puede cortar por la desobediencia de uno, entonces se corta ese legado. Entonces, eso es legado. A ver, otro ejemplo, de legado. Por ejemplo, algo que no tiene cuantía. Ustedes ven, ¿no?, cuando, por ejemplo, Martín o alguna plaza está nombrado, ¿no?, Plaza Eduardo Baró. ¿Por qué han nombrado? Porque una persona ha dejado un legado, Eduardo Baró, la defensa del mar. Entonces, Plaza Baró, eso es un legado para la humanidad. Amén, hermanos. Eso también es un legado, es un acto patrimonial que la humanidad lo hace, reconoce de un renombre, de un
presidente, de una, no sé, de un guerrillero, hasta el Che Guevara tiene su plaza, tiene su monumento, hermano. Entonces, eso es también un legado que a lo largo de su infructuosa labor ha sobresalido y ha dejado como herencia a la humanidad. Pero Dios, ¿qué legado nos ha dejado, hermanos? Su palabra, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Ese es su legado. Ahora, ¿eso tiene costo económico? No, es un regalo de Dios que no tiene costo económico. Y puedes obtenerlo en cualquier librería, puedes comprar donde sea. No necesitas requisitos que te va a decir no, que tienes que ser mayor de edad o esto o lo otro. Es un legado que Dios ha dejado, su palabra, hermano. Amén. En el ámbito espiritual es lo mismo, hermano. Ahora vamos a ir a un texto bíblico en el cual nos hace un resumen de todo lo que es testamento. Y dice en el 10, se me ha equivocado aquí, desde unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Sabe qué, hermano? Si ustedes leen este capítulo 12, hermano, ahí nos habla todo lo que Cristo deja de herencia, cómo es su particularidad, cómo es el que, cómo nos anuncia las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí nos dice, no nos está hablando, hermano, de una herencia solamente en los cielos. Aquí, ¿qué dice? Así que están en los cielos como están en la tierra. También, hermano, aquí en la tierra participamos de la herencia de Dios. ¿Cómo participamos, hermano? Con la bendición de Dios, con la prosperidad, que a otros no les gusta hablar porque piensan que son iglesia de la prosperidad, pero cada cual individualmente ve ¿cómo te digo? Esta herencia de Dios mediante el día a día que vive su creencia, vive su agradar a Dios, su obedecimiento. Entonces ve esta herencia que Dios deja, ¿cómo? Viviendo bien. Ahora no va a decir que el cristiano tiene una vida alegre, una vida chocha, una vida sin problemas. Va a tener problemas, pero la Biblia nos da un consejo que dice, tras un problema hay un propósito. Entonces, hermano, no todo nos va a ir mal. Por eso aquí nos declara que solamente no es en el cielo nomás, hermano, que vamos a heredar lo bueno. También en la tierra heredamos lo bueno, portándonos bien, teniendo una familia. Imagínense, si estamos en desobediencia, nos dedicamos a las borracheras, ¿tú piensas que tu familia va a estar estable? No, hermano. Entonces también, por eso esa heredad nos da aquí en la tierra. Ya estamos gozando de la heredad de Dios. Amén. A eso se refiere. Y dice, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos recalca aquí Jesús? Nos dice, si ustedes están decididos a hacer mi voluntad, están dispuestos a obedecerme, a seguir los pasos que yo he caminado, ¿qué dice? Vamos a tener herencia. Ahora, herencia, como les he planteado al principio, no solamente va a ser de, hermano, de prosperidad, de que nos va a ir bien, vamos a tener trabajo, todo eso. No, la herencia también, ¿qué les he dicho al final? Al principio, ¿qué les he dicho? Que la herencia también son derechos y obligaciones. Y dentro de las obligaciones son pagar, si el fallecido ha tenido deudas, pagar. Ahora, estas herencias, lo que Dios también nos dice, nos está diciendo también de beneficios que vos vas a tener, ser hijo de Dios. También, hermano, hay también obligaciones. Hay cosas que hay que cumplir. Por ejemplo, lo anterior que hemos predicado, que seremos aborrecidos. Primerito, ¿qué hemos dicho? Seremos protegidos. Seremos, primerito, elegidos, protegidos. Después,
aborrecidos. Hemos dicho, no solamente vamos a ser elegidos, protegidos, también vamos a ser aborrecidos. Y como a Jesús nos han aborrecido, igual vamos a tener esas tribulaciones, hermano. Entonces no te extrañes, hermano, que es parte de la herencia que Jesús también ha dejado. Que vamos a ser, hermano, perseguidos, vamos a ser aborrecidos. No vamos a caerles bien, hermano, a todo el mundo. Amén. A eso quiere decir, hermanos, si me han entendido, la anterior era eso, no somos aborrecidos. Y aquí también, hermanos, es parte de nuestra herencia. Y tenemos que aceptarla tal como es. No podemos escoger lo bonito para mí y lo malo no lo tomo. Todo tenés que tomarlo, hermano. Amén. ¿Se ha entendido? La siguiente, por favor. Entonces, hermano, eso es el testamento. Pacto, alianza, acuerdo. Ahora, hermanos, quiero aclararles esta figura. Ahora, ¿cuáles son los actores principales? Por ejemplo, en el testamento, el actor principal es el causante, el fallecido, el decuyus, para que se abra la sucesión hereditaria. En este caso, en el Antiguo Testamento, ¿quién ha sido el causante? El decuyus, lo que digas. ¿Quién era el causante, hermano? Para que tengamos heredad. Otros teólogos dicen que era Abraham, padre de multitud. En ella les bendecirá, serán como las estrellas del cielo, tu descendencia será próspera, será bendita, todo eso. Pero también dicen otros que ha sido Moisés, el mediador, el que ha mediado de sacar del pueblo de Egipto al pueblo de Israel, sacarlos de la cautividad. Hay dos versiones, hermano, por eso yo primero he elegido esta versión, que es bien clara y concisa, y dice, Génesis 12, 2, 5, dice, y haré de ti nación grande. Eso es lo que Dios por heredad le ha dicho, a la promesa a Abraham. ¿Qué le ha dicho? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Tomó pues Abraham a Sarai, su esposa, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, al hacer este estudio, hermanos, ¿por qué Dios le dice a Abraham que tienes que ir a Canaán? Y Abraham ha habitado en Canaán. Ha habitado Abraham en Canaán. Ahora también Moisés, ¿qué le promete? Una ciudad a Canaán, donde fluye leche y miel. ¿Por qué Canaán? Porque en ese entonces Abraham, hermano, estaba en Canaán. Hacía negocios con los cananeos. ¿Saben qué quiere decir cananeos en la Biblia? Sinónimo de qué es cananeo, de comerciante. Ahora, ¿por qué Canaán? Alguna vez se han preguntado, ¿por qué dice tanto Dios en el antiguo pacto decía Canaán? ¿Por qué promete esa tierra como heredad, como algo bueno, algo que nos va, que en el antiguo pacto les prometía, ¿no? Que decía Canaán, Canaán. A Abraham le ha dicho, a Moisés también le ha dicho, pero Moisés no ha entrado, pero ha entrado Josué. ¿Y qué era Canaán? ¿Qué es Canaán hoy en día? Hoy en día Canaán, hermano, está por el desierto de ahí, de Siria, donde está el río Jordán, donde está todo Palestina, todo el sector que todo el tiempo hay conflictos. Desde la antigüedad, hermano, siempre ha habido guerras en ese lugar. Siempre, como te digo, los hijos de Dios les ha dicho en un principio, tomen esa ciudad, dean 7 vueltas. Les instruyó bien, pero algunos no han hecho caso. Pero ¿por qué Canaán? Porque es ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo les digo? Tal vez tienen 2 aspectos principales, que es una tierra buena, es una llanura baja,
donde produce todo, hermano. Es una tierra fértil, diría otros. Pero también, hermano, es un pueblo costero, que está al río, que está al borde del río. A ver, imagínense, hermano, o sea, ese lugar, hermano, es donde fluye el comercio. Es una tierra bendita, como, a ver, como les digo, como Chile. Chile, por ejemplo, hermano, por su mar ahorita, Chile se puede mantener según el comercio nomás, porque todas las embarcaciones vía mar, marítimo, pasan por Chile. Es un puerto donde ahí pues tiene que ir a Argentina, a Brasil, a Bolivia, por todo el mar, ahí fluctúa el comercio. Entonces, una tierra bendita. ¿Por qué creen que nos ha quitado Chile nuestro mar? Porque ellos han visionado, han dicho, este lugar va a ser bueno. Porque sabe que los importadores de China, de todo lugar, no pueden venir, dar una vuelta por Bolivia desde tardan más, pero vía marítimo van rectito y llegan a Chile. Por eso los puertos chilenos son prósperos, hermano. Él vive más que todo del arancel de las importaciones, hermano. Igualito era Canaán, hermano, igualito que Chile. Canaán era un centro turístico. Y hasta hoy día, hermano, la guerra conflictúa por eso, por el mar, por el lugar que es costero y por la ciudad, por esa tierra que es bendecida, fructífera. Mire, desde los inicios de la Biblia siempre ha habido guerra en ese lugar. Ahora están en guerra. Ustedes ya saben que están en guerra, hermano, y que Dios está cuidando al pueblo de Israel. Entonces, Canaán tiene un significado espiritual grande. Dios siempre ha dicho, o sea, ha prosperado un lugar como Canaán, ha prosperado, pero lamentablemente, hermanos, nosotros como seres humanos de carne y hueso lo hemos, ¿cómo le digo? Lo hemos maleado, sería la palabra, o lo hemos echado a perder el lugar. ¿Por qué? Porque nos hemos ido a la idolatría, nos hemos ido con nuestros dioses, hemos hecho lo malo delante de Dios. Por eso Dios sabe que habla de Canaán. Canaán es un lugar en este nuevo pacto. Nuestro Canaán, ¿qué es, hermano? ¿Qué es el Canaán que vemos en nuestros ojos? La prosperidad del otro, los que adoran a los otros dioses, los que adoran a las tradiciones. Eso es Canaán. Estaba analizando yo, ¿por qué tanto Dios promete por heredad a Canaán? O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? Vayan al país donde fluye leche y miel. O sea, ahí va a haber todo. En ese pueblo donde nosotros vamos a salir espiritualmente de Egipto, hemos salido, en ese pueblo que es Canaán, vamos a tener todo. Pero ¿qué quiere Dios? Que pensamos a los que viven en Canaán, para habitar en esa tierra, para que seamos fructíferos, para que seamos bendecidos. Pero ¿cómo tenemos que hacer, hermano? Espiritualmente. Ahorita, hermano, nosotros, por ejemplo, estuviéramos en el desierto, pero estamos con Dios. Pero ¿dónde está Canaán? Afuera. Ahorita está en los deleites, está en la cancha, está en el compartimiento de los sindicatos, está ahorita Canaán en las fiestas, en los prestes, está Canaán en, ¿cómo te digo?, en las campañas de gobiernos, está en todo lugar Canaán ahorita, en los deleites y placeres del hombre. Pero ¿qué dice Dios? Tomen esa tierra, pero ustedes no vivan como ellos, vivan conforme a mi voluntad. Y ahí hay progreso, hay todo, hermano. Eso es Canaán. Yo tanto me pregunto, ¿por qué Dios tanto habla de Canaán? Espiritualmente, hermano. Amén. Entonces, como les decía anteriormente, hay dos, no se define si es Moisés o Abraham, pero Abraham está en el Génesis. Yo pienso que es Abraham tiene el mérito de ser la persona que que Dios ha utilizado para que nos dé herencia. También está Moisés, pero él no ha entrado a la tierra prometida. Ahora, en este nuevo pacto, Nuevo Testamento, ¿quién es el mediador para entrar a la tierra prometida? Jesús. Él es nuestro mediador, Jesús. Él es nuestro testador, se decía, ¿no? Nuestro testador es ¿quién? Jesús. Él es nuestro testador. Por Él tenemos acceso a la herencia que Dios
ha prometido, desde el Antiguo Testamento ha prometido que Dios tratará con su pueblo, también injertará a los que no son judíos. En Isaías lo dice. Amén, hermano. Entonces tienes que tener claro esas dos ideas. ¿Quién es nuestro testador en este nuevo pacto? Es Jesús, hermano. El siguiente, hermano. ¿Se ha entendido hasta aquí, hermano? No sé, creo que estoy un poquito muy confuso o palabras más fáciles. Estoy tratando de utilizar las palabras más fáciles. ¿Qué significa heredar? ¿Qué significa legado? Toda esa situación. Ahora, hermano, aquí leemos. Y este texto es clave, hermano, para saber que somos herederos juntamente con Jesús. Dice, herencia en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la herencia en el Nuevo Testamento? En el tiempo que es en el Nuevo Testamento. ¿Te has saltado, Andrés, por favor? No, está bien, sí. Sí, este es. Herencia en el Nuevo Testamento, hermanos. Así que dice la palabra de Dios. Leeremos primero, hermano. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es mediador, hermano? Lo que les comentaba al principio. Jesús es el mediador de un nuevo pacto, de una nueva herencia, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué está diciendo aquí? Miren, hermanos, quiero comentarles esta situación que me pasa a mí. Según, hermano, la universidad, los estudios que tenemos, hermano, acerca de las leyes, siempre en la universidad nos han enseñado, hermanos, que todo el derecho, la cuna del derecho es Roma. El derecho proviene de Roma, proviene también de lo anglosajón, dos corrientes, anglosajón y romano. Y generalmente las universidades tienen, digamos, el programa para avance de materia, el romano. Todos toman el romano. Yo, según lo que he aprendido en la universidad, la cuna del derecho, la cuna de la herencia, la cuna del derecho civil, del penal, es Roma, es lo que nos han enseñado en la universidad. Pero uno leyendo la Biblia, no había sido así, hermanos. En la Biblia se había originado la herencia, el derecho civil. El derecho civil, por ejemplo, ¿cuándo se ha originado, hermano? Cuando Dios les promete a Canaán. Cuando estaban en el desierto no tenían ley, vivían en tiendas. Entonces, cuando entran a la tierra de Canaán, allá Dios les da el derecho civil, que es el bien, la propiedad. Se dividen en parcelas, se dividen en fundos. Entonces, ahí empieza el derecho, como en las comunidades. En las comunidades, por ejemplo, hay título ejecutorial. No hay un derecho consolidado como en la ciudad, que es el folio real. Entonces, hermano, pero igual es un título. Entonces, ¿dónde se origina? No es pues en Roma, hermano, es en la Biblia. Dios origina el derecho civil, el derecho a la propiedad, el derecho de la herencia. Ahorita vamos a leer con más detalles, hermano. Por eso, hermano, a veces el enemigo nos oculta esta verdad, que Dios es el autor de todo. Dios es el autor de la herencia. Dios es el autor de los tantos derechos que hoy día gozamos la humanidad. Amén, hermano. Por eso que es bueno tanto. ¿Por qué no dan los orígenes de la sucesión testamentaria? No entiendo, hermano. Amén. Entonces leemos el 16. Porque donde hay testamento, escuchen esto, hermano, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mira, porque donde hay testamento, ¿dónde hay testamento?
en la Biblia, ¿no? Nuevo Testamento. Dice, es necesario que intervenga la muerte del testador. O sea, tiene que haber muerte para que haga testamento. En este caso, ¿quién es el que ha muerto para dejar herencia? Jesús. Él es el testador. Jesús es el testador. Mediante su muerte se ha abierto la sucesión hereditaria para todos los que son llamados hijos de Dios. Para ellos se ha abierto, como cuando nuestros familiares, nuestros papás van a fallecer. ¿Qué pasa inmediatamente? La ficción jurídica, ¿qué hace? Inmediatamente todos los parientes son llamados a heredar. Ahora, cuando muere Jesús, ¿qué pasa? Se abre la sucesión hereditaria, las puertas. ¿Para qué? Para todos los que son hijos de Dios. Entran a la sucesión testamentaria de Jesús, de su Padre. El reino de los cielos será abierto ya. Entonces, eso sucede, hermano, como en la tierra, la ficción jurídica, cuando muere nuestros familiares que tienen bienes, se abre la sucesión. En el reino de Dios lo mismo. A la muerte de Jesús, todos los que aceptan ser hijos de Dios cumplen sus mandamientos. A ver, dime, para tener una herencia, ¿qué tienes que ser, pues? Tienes que tener el apellido del fallecido, ¿sí o no? Pero a la muerte de Dios, ¿qué tienes que ser? Hijo de Dios. Tienes que bautizarte, tienes que... tantos requisitos pide Dios. Tienes que congregarte, tienes que recibir al Espíritu Santo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ese rato ya tienes apellido, nombre materno, paterno, igual que cualquier persona que va a ser heredero. Es lo mismo que pasa en el reino de Dios. Entonces, para heredar algo, necesitamos ¿qué? Pertenecer a la familia de Dios. Amén, hermanos. ¿Se ha entendido esta situación? Amén. Dale palmas al Señor. Entonces dice, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dice que no va a ser efectivo un testamento si el testador no muere. O sea, miren, yo por ejemplo estoy desahuciado, hago mi testamento, hermano, para tal persona tanto, así, bien mi listita. ¿Cuándo va a surtir efectos? Cuando yo fallezca. Recién, por eso dice aquí, dirá, a la muerte del testador recién es válido. Mientras tanto el testador vive, no es válido. Eso quiere decir, por eso, mientras tanto Jesús, por ejemplo, estaba en la tierra, estaba viviendo, no se abría el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se ha abierto? Al fallecimiento de Jesús. Ese rato se ha abierto el testamento y tenemos heredad, tenemos herencia con Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Se entendió esta parte? Eso es la herencia, hermano, que Dios nos promete a todos. ¿A los que somos hijos de Dios? A los que obedecemos su palabra, hermano. A ver, imagínense, uno puede ser llamado a la sucesión hereditaria si no asiste a la iglesia. Imposible. Si no se bautiza, imposible. Igual una persona, ¿cómo va a ser llamado a la sucesión hereditaria si no tiene el apellido de su padre? Si no es reconocido legalmente. Cuando no sea hijo legítimo, pero tiene que ser reconocido legalmente ante las autoridades. Entonces, él es llamado a tener herencia de su padre. Igualito nosotros, hermano, necesitamos cumplir ciertas formalidades, ciertos preceptos bíblicos. ¿Para qué? Para ser herederos del reino de Dios. ¿Se ha entendido, hermano? Entonces, no es solamente como en el mundo afuera, dice, yo me oro, yo me persigno, yo estoy con Dios todos los días. No, no es hijo, solamente es simpatizante, simpatiza con Dios.
nada más. Pero él, ¿qué va a pasar al final de sus vidas? ¿Va a ser heredero? No va a ser heredero, él no va a heredar nada, hermano. Pero también puede heredar una cosa. ¿Qué dice Jesús? ¿Quiénes son los hijos del padre de mentira, de Satanás? Los hijos de desobediencia. También van a heredar algo, hermano. ¿Qué van a heredar? La morada del príncipe de este mundo. ¿Cuál es su morada? Su morada final, su destino final. El Hades, el lago de fuego. También ellos van a heredar. Por eso, hermano, nadie se queda sin herencia. Todos van a heredar lo bueno o lo malo. Depende a quién tú has decidido servir, a quién has decidido creerle. Amén. Entonces, esa situación tienes que tomarlo muy en cuenta. No es nomás, hermano, decir yo soy cristiano, pero si no cumples, hermano, no eres hijo. Porque el hijo, ¿qué hace? Obedece al Padre. Y si no obedeces al Padre, estás fuera del patrimonio del papá. El papá tranquilamente hace su testamento y te dice: nada, mi hijo no me ayuda, se sale a la calle, vive de lunes a miércoles en mi casa y de miércoles a domingo no sé dónde vive. No está bajo mi tutela. Así que no le dejo herencia de nada. Listo, tranquilamente te deshereda. Y hay una figura legal que nadie está obligado a dejar herencia. Nadie. No pueden obligarle a un papá que deje herencia. Él puede donar, puede hacer lo que sea con su bien inmueble mientras él está vivo. Pues hay dos figuras, hermano. Esto creo que aprendan bien en el derecho sucesorio. Uno es, primera causa es a causa de la muerte del fallecido. La segunda causa también es por entre vivos. ¿Se puede heredar? Sí, se puede, entre vivos. ¿Cuál es? El testamento, lo que le estoy hablando. El causante, el unilateral, el que hace. También hay otra figura. Con este tiempo que se ha adelantado esta figura y muchos están haciendo esto. ¿Sabe cuál es? Hay uno que es, si no mal me recuerdo, Andrés, si me hace acuerdo, hay una figura que se dice adelanto de legítima. ¿Qué quiere decir este adelanto de legítima? Quiere decir adelantar la herencia. ¿Y cómo puedes hacerlo tú? Suscribiendo un documento de partes, vendiéndole, por ejemplo, por decir, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero heredarle a mi hijo la casa que tengo. Ya, te lo pondré a tu nombre, ya listo, agárratelo de una vez. Eso es anticipar la legítima. Pero ahora, hermanos, tiene sus requisitos. No puedes anticipar legítima a quien sea. Tiene que ser hijo único. No tiene que haber 2, 3, 4 hijos, porque la ley lo prohíbe. Ahora, unos dicen, otros abogados, que no es correcto hacer anticipo de legítima. Pero sabe que hay un tronco, que es la justicia, la ley. ¿Qué dice? Hay un derecho más arriba que el anticipo de legítima, que es el derecho propietario. El derecho propietario tiene sus elementos de ¿qué? De uso, goce, disfrute y disposición. Si la ley te franquea que puedes disponer el bien, puedes vender a quien sea. Mientras estás vivo, lo puedes vender. Y esa ley está más alta que el adelanto de legítima es. Entonces estás respaldado, hermano. Amén. Ahora ustedes dirán, ¿por qué pero aquí dice que a la muerte del testador tenemos herencia para con Dios? Porque Jesús ha muerto. Ahora en el antiguo pacto, ¿por qué se llama Antiguo Testamento si no ha habido un testador, alguien que ha muerto? ¿Sabe cómo es la figura del Antiguo Testamento? Dios nunca va a morir. No hay muerte. Dios es el alfa, omega, Él no muere. O sea, yo estaba estudiando este caso, se parece al anticipo de legítima que tenemos hoy día en nuestra constitución, en nuestras leyes. Es un anticipo de legítima que Dios da a la humanidad. Pero
en este versículo, léanlo más abajo en el 18-19, ahí dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay redención. Entonces, ¿qué pasa? En el antiguo pacto había un anticipo de legítima, bendiciones, anticipaba a Dios por heredad, serán benditos, en ti Abraham, serás padre de multitudes, todo eso era un anticipo de legítima. Pero ¿cómo se consolidaba, digamos, por la muerte del testador? ¿Cómo se consolidaba la herencia? Sacrificando animales. Porque dice que sin sacrificio de sangre no hay remisión de pecados. Es cuando se sacrificaban los animales, nosotros éramos limpios. Y estamos ya, ¿qué? Estamos limpios para heredar el reino de Dios. ¿Se entendió, hermano? Es medio complicado, estoy explicando, creo, o no tanto. Medio así complicado, sí, no, es un poquito ya. Lo vamos a digerir con palabras más fáciles, hermano, para los que no entienden. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué quiere decir Dios aquí? Que cuando yo he iniciado, testamento está hablando, y cuando hablamos del testamento tiene que haber un muerto. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo solamente soy el Dios eterno, que yo solamente no necesito morir. ¿Sabe qué? En vida yo les puedo dar herencia a todos. Tengo esa potestad porque soy el creador de los cielos y de la tierra. Entonces Dios da potestad. Pero ¿qué pasa en nuestro nuevo pacto? Incluye a la iglesia. Los gentiles somos llamados ¿a qué? A heredar. ¿Por qué? Por la muerte del testador. Ya, en esto ya se acomoda a la figura civil de ahora. Lo que tenemos en nuestras leyes se acomoda porque hay un testador aquí, dice, hermanos. ¿Amén? Eso quiere decir en términos generales. Esa es nuestra herencia. A eso tenemos que nosotros apuntar, a heredar el reino de Dios, a heredar la salvación, a heredar todo lo que Dios promete a su iglesia en este nuevo pacto. Amén, hermano. Dale palmas al Señor. Es medio complicado, hermanos, explicar esta situación. Por eso al principio, hermano, les he hablado de la herencia, les he hablado de la sucesión hereditaria, para que se entienda esto, hermano. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir en este título? Siguiente. Dice que también la Biblia dice que somos coherederos. Coherederos, ¿qué quiere decir? Dice que Jesús es hijo legítimo de Dios. ¿Y nosotros qué somos en la Biblia? Hijos adoptados. Somos adoptivos. Entonces, pero igual somos hijos. Pero ¿qué dice en Romanos 8, 16, 17? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, aquí no va a haber un albacea, hermano, como en el mundo jurídico. No va a haber una persona que va a hacer cumplir la voluntad del muerto o lo que sea. Dice que aquí el único albacea, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él va a dar testimonio ¿de qué? De que somos hijos de Dios. O sea, hermano, no necesitas vos que te diga tu vecino o tu hermano de la iglesia, tú eres hijo de Dios. No, el mismo Espíritu que mora en nosotros, Él da testimonio que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y dice también, y si somos hijos, ¿qué somos también, hermanos? También herederos. Herederos de Dios, del Padre. Nuestro Padre es, en este pasaje, hermano, hace una semejanza que Jesús es nuestro hermano mayor. Eso quiere decir aquí, que Jesús es nuestro hermano mayor. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí, ¿no ve? Aclara la figura. ¿Qué dice? Somos coherederos. Por ejemplo, ahorita en la figura mía, por ejemplo, mi hijo y mi hija serían coherederos los dos, porque son dos, ¿no? Igualito es esa figura del Dios Padre. Entonces nosotros con Jesús somos coherederos del reino celestial. Amén, hermanos. Amén. Dice coherederos con Cristo. Sí, es que padecemos juntamente con Él seamos glorificados. O sea, dice, hermano, aquí mira, 2 veces ya estoy encontrando esta situación.
No te extrañes, hermano, que vas a ser aborrecido, que vas a padecer persecución, que vas a tener tribulación. Aquí la Biblia misma dice, si no, no somos herederos, dice. Como Cristo como lo han menospreciado, lo han escupido, lo han tratado de todo, han repartido suerte su ropa, esto, el otro, lo mismo tiene que pasarnos a nosotros, dice. Si no somos coherederos, hermano, con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, o sea, si Dios ha padecido, Jesús ha padecido de tantas cosas, no te extrañes, hermano, que tú en este mundo igual vas a padecer cosas, vas a padecer desprecio. La Biblia mismo se adelanta en la anterior prédica que hemos dicho, que vamos a ser aborrecidos. Igual vamos a tener los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. No se extrañe, hermano, porque hay personas que dicen que cuando voy a ir a la iglesia, yo pensaba que todo iba a ser felicidad, todo iba a ser lindo. No, hermano, la iglesia no es un lugar donde ya has vencido todo. Ahí mejor empieza recién tu batalla, hermano. Si en el mundo has pensado que ya estabas en conflicto, estabas batallando, estabas peleando con la gente, no, aquí mejor empieza, hermano, tu verdadero calvario, como Jesús ha estado en el calvario, ¿no ve? Entonces igualito empieza tu verdadero calvario, por ser solamente por llamarte cristiano. Entonces los mismos padecimientos que tenía Cristo tenemos que tenerlo, hermano. No se extrañen que vamos a ser abofeteados, aborrecidos, insultados, injuriados. Nos van a calumniar, nos van a ultrajar de todo, hermano. No sé, porque si no, no somos herederos, pues. ¿Cómo vamos a querer solamente lo bueno, las bendiciones, la prosperidad? Vamos a querer el trabajo que Dios nos da, todo lo bueno nomás vamos a querer. Y lo demás vamos a rechazar. No, también tenemos que aceptar como herencia los padecimientos, los sufrimientos, hermano. Amén. Por eso hay que ser realista. A veces la iglesia se encarga de mentir al cristiano. Le dice, no, vas a Jesús, todo te va a ir bien, todo te verá maravilla. Sí, Dios dice que somos elegidos y protegidos. Sí, nos va a proteger, pero Él va a proteger, ¿sabe qué? Nuestra alma. No va a proteger nuestro cuerpo. Amén. Lo que le interesa es el alma, lo anterior les he dicho, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar, hermanos. Amén. No se extrañen, entonces. Ser coheredero no es fácil. No es fácil, hermano. Si vamos a ser coherederos, vamos a ser igual. Coherederos de la gracia, del cielo, de todo, pero también vamos a ser coherederos ¿de qué? De ser perseguidos, hermano. Amén. Les mando esta reflexión, hermano, porque la verdad, hermano, a veces uno piensa, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Hasta a mí se me ha venido en la mente, hermano, y digo, ¿no? Cuando yo estaba en el mundo, hermano, no sé, tal vez a mi manera era feliz. ¿Por qué? Porque a veces, como te le digo, si tenía problemas, me alejaba de los problemas, ¿no? Si tenía alegrías, estaba allí en las alegrías. Podía escoger yo. Yo escogía, digamos. Hasta podía escoger mis amistades, ¿no? Con las personas que medio que hacen lío, están problemáticas, no, con eso hacía un alto y podemos escoger otras personas. Todo se podía hacer en el mundo para ser feliz, podías tener opciones, pero ¿sabe qué? Y viniendo al camino del Señor, ya no es lo mismo, hermano. A veces, hermano, tenemos padecimientos, tenemos conflictos, no solamente en la iglesia, también conflictos familiares, tenemos conflictos a nivel zona, tenemos conflictos a nivel profesional, tenemos conflictos laborales, en todo lugar. Y ahora podemos elegir. Por ejemplo, yo si tengo conflicto en la iglesia, ¿qué podía hacer en el mundo? Uno que tiene conflictos en su trabajo, ¿qué hace? Se ha metido con la secretaria, ¿qué hace? Se retira, porque le van a ver mal, todo eso, entonces se retira. Pero en la iglesia, ¿puedes retirarte? Ya no, pues es bien difícil, hermano. Por eso Dios dice, somos coherederos. No solamente de las cosas buenas, sino ya es bien diferente, hermano.
en el ser cristiano. Ya no, tú no puedes rechazar, no por culpa, digamos, de varios hermanitos o algo, o mal funciona en la iglesia, no te va bien, o eres mirado. Y ya ves, hermano, al cristiano, ¿qué tiene que confortarle? La palabra de Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios, hermano, aun cuando tu padre, tu madre te dejare, aunque dice que en una familia el hijo estará contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Todo eso está escrito, hermano. Ahora, uno dirá, no, la vida cristiana es bonito, pero mira, hay veces que cuando estás en la iglesia, tienes un cargo, algo que Dios te ha puesto en ese lugar, o bien algo ha pasado, y hay veces quieres chocar con alguien, ¿no? Familiar, lo que sea. ¿Qué tienes que hacer? Ya es bien distinto, pues. En el mundo, hermano, dice, hazte al tonto y sé feliz. ¿Sí o no? Uno deja pasar cosas. Con tal que yo no reniegue, que esté tranquilo, que yo tenga mi beneficio. ¿Qué dice uno? Soy feliz, ¿para qué le voy a estar diciendo esto? ¿Para qué le voy a decir esto? ¿Es feliz uno o no es feliz en el mundo? ¿No ve? Hazte al tonto y sé feliz. No le dices porque te conviene, de paso estás ganando de peor todavía. Si tu jefe está así mal, todo eso, en el matrimonio, tú le estás viendo, ¿le puedes exhortar a tu jefe? No puedes exhortar porque es tu jefe. Si le exhortas, chao. Te haces al tonto si está andando con la secretaria, con quien sea. Te haces al tonto. Pero en la iglesia es bien distinto, hermano. No se puede ya hacernos al tonto. Bien, agradas al hombre o agradas a Dios. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, hermano? Tú eliges. Dios nos da la libre decisión de elegir. Y para agradar a Dios tienes que a veces confrontar entre papá e hijo, o tienes que confrontar entre hermanos carnales, tienes que confrontar con tantas situaciones, tienes que lidiar. Es bien difícil, hermano. A veces se está perdiendo inclusive los lazos familiares por eso dice Dios, Jesús, por causa de mi nombre. Por eso tiene que preverlo, hermano, porque, hermano, si no tenemos esto, lo que dice, juntamente con él padecemos, yo pienso que estamos en un camino equivocado. Tenemos que tener estos padecimientos, hermano. A veces duele en el corazón, duele, hermano. A ver, dime, que vos vayas de tu casa, seas el único cristiano, aleluya, ¿qué te da tu Dios? ¿Qué esto, qué lo otro que te digan en tu casa? ¿Te lastima o no te lastima? Te lastima. Y llega un momento que te harta y dices, y vos que estás en el diablo, te vas a ir al infierno, le dices, así te han hecho en la iglesia, ¿para qué me maldiga? No tienes amor al prójimo, que esto, que lo otro, ya te van a venir a discutir. ¿Y qué va a ser ya? A la final, odiado. ¿Por qué? Por causa del nombre de Jesús. Eso pasa, hermano, en nuestra vida secular que vivimos en este tiempo. Eso nos tiene que pasar. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Quién nos va a dar la victoria? El Señor Jesús. Él nos va a dar la victoria. Él va a valorar, hermano, todo lo que estamos haciendo. A veces, hermano, al hombre no podemos agradarle. No le vamos a agradar. El mundo, ¿qué dice? No somos monedita de oro para a toditos agradarles. Va a haber personas que les vamos a chocar. O sea, lo que nunca en años no le han dicho en la iglesia, una persona le va a decir su verdad y le va a doler. Pero hay personas también que le va a decir, gracias, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él ha recibido la exhortación. Él ha conocido al verdadero Dios de la Biblia. Pero otras personas no, se van a molestar, se van a agraviar. Y ahora, ¿qué pasa en las iglesias? En las iglesias tiene que decidir el líder o el pastor, los que estén fungiendo de ancianos, lo que sea, tienen que decidir qué, agradar a Dios o agradar al hombre. Porque a veces, hermano, cuando se tienen que ver intereses, cuando agradas al hombre, tú permites todo en la iglesia. Pueden pecar, pueden hacer lo que sea, no importa que vengan como sea, esto, que lo otro. Tú no les dices nada. ¿Por qué?
hazte al tonto, sé feliz. ¿Qué pasa? Porque va a entrar diezmos a la iglesia, va a entrar, la iglesia no se va a vaciar, va a estar llenita, va a estar... ¿Eso qué es? Pasa. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Estás agradando a los hombres. Pero a una iglesia donde vas a llamar la atención, vas a querer poner en regla toda esta situación, ¿qué vas a hacer? Vas a sufrir padecimientos, ultrajes, deshonra, murmuración, de todo te van a decir. Cuando uno, es como, ¿no? Cuando nos lastimamos algo, ¿no? Nos cortamos. A ver, yo siempre me gusta ponerle a mis lastimaduras sal. Agarro sal y le pongo, me hace arder fuerte. Pero, ¿sabe cuál es lo bueno del sal que me pongo a mis heridas? Que es rapidito seca. Rapidito está seco ya. Lo bajo de... ¿No ve? Eso, ¿qué pasa? Nos duele, ¿no ve? Pero ahora cuando hurgas el pecado de una persona, ¿qué pasa? Eres odiado. Cuando le dices algo, y ahora no todos pueden decir también los pecados, hermano. Dice en la Biblia que el espiritual puede exhortar, puede juzgar, dice, está escrito en la Biblia, él da una enseñanza de eso. Puede juzgar el espiritual, pero no cualquier persona, porque si no Jesús te va a reñir, te va a decir, oye, mira primero tu ojo, la paja que hay en tu ojo, si no recién la viga que tienes vos en tu ojo, estás mirando la paja, extrañate. Primero no tienes que tener paja vos. Si uno no tiene paja, a ver, ¿cómo le va a decir al borracho y no tomes si yo estoy tomando de ocultas? No, es imposible, tengo mi viga yo en mi cabeza, en mi ojo. Entonces yo no le puedo decir al otro. Entonces el otro va a tener razón. ¿Con qué ejemplo vos me dices? ¿Con qué moral? Pero cuando somos espirituales, no estamos en esa área, tenemos la... Por eso Dios pues selecciona a los servidores. No dice cualquier persona que venga. Dice, pues te vais a los requisitos. ¿Cuántas veces ya les estoy cansando en decirles los requisitos? ¿O no, hermanos? Entonces vamos a sufrir este patrimonio. Vamos al último, hermano, ya estamos a acabar. 2 en punto vamos a acabar. Conclusiones, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Leeremos. Dice en Apocalipsis 21, 7, 8. El que venciere heredará todas las cosas. No está especificando aquí, está a nivel general. Todas las cosas van a heredar, dice. Y yo seré su Dios. Dios está hablando. Yo seré su testador. Yo seré su Dios, dice. Y él será mi hijo. Ese es el resumen de resúmenes. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Ahora uno se pregunta, ¿a qué cosas está hablando la Biblia? En Pedro dice, una tierra pura, una tierra sin mancha, una tierra donde no se corrompe nada. Esa tierra vamos a heredar. Una tierra limpia, pura, sin mancha. Una tierra incorruptible, se está refiriendo al reino de los cielos. También nos habla en Corintios, ¿qué dice? ¿Qué vamos a heredar, hermanos? Cosa alguna, dice, que no ha visto ojo humano, que no ha oído ojo humano. Eso vamos a heredar. Cuando Juan ha visto las maravillas de arriba, le ha prohibido Jesús que relate todo eso. Él le ha permitido hasta cierto lugar. Lo demás, las maravillas que ha visto Juan, le ha dicho que no revele todavía a la iglesia. Por eso ese versículo hay en Corintios, que dice, o cosas que no vio, oído que no escuchó, dice, ¿no? Es las cosas preparadas, ¿para quién? Para los que le aman, para la iglesia. Esas cosas tiene preparado, hermano, Dios. También dice en Apocalipsis, ¿qué dice, hermanos? Que vamos a tener, ¿qué? ¿Qué vamos a heredar? Cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén que va a descender aquí.
Eso vamos a heredar. Es poca cosa, hermano. No es poca cosa. En Santiago también nos habla, hermanos, que dice que el reino de Dios vamos a heredar. En los Salmos somos herencia de Dios, nos dice. En Hebreos, ¿qué nos dice? A ver, en Hebreos. Ahorita somos bolivianos, pero luego vamos a tener una ciudadanía celestial. ¿Y qué vamos a heredar? La patria celestial del cielo. Amén, hermano, dale palmas al Señor. Entonces, hermano, no es poco lo que vamos a heredar, es muchas cosas, hermano. Y aquí dice, y esta es la recomendación para la iglesia, para los que quieren irse de la iglesia, para los que están desanimados, para los que no quieren seguir el camino, para los que no, ya no entran a la iglesia, me aburre pues, insulta nomás, o habla de más, o esto habla, o estito me dice, me incomoda lo que habla, esto, el otro. ¿Qué dice? ¿Qué los llama la Biblia? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Eso está diciendo Dios. Aquí nos promete en el 7 heredar de todas las cosas. Dios no se distingue de estito nomás, de lotito, no, todo dice. Pero aquí también dice, pero los cobardes. Al decir cobardes, ¿a quién está diciendo primero? A la iglesia, que han dejado su primer amor, que se han apartado de los caminos del Señor, que su corazón ya no está con el mismo sentir que antes, cuando han hecho las primeras obras. Ya no está su corazón, se ha endurecido, se ha enceguecido. Esos son los cobardes. Y dice, de los incrédulos, ya están hablando de afuera, ya está hablando Dios, de los de afuera, de los incrédulos. ¿Quiénes son? Los que no asisten a la iglesia. Ellos son, dice, de los abominables, de los hechiceros, de las personas que hacen lo contrario a lo que Dios manda. A ellos también está hablando, a los homicidas, fornicarios, hechiceros, mentirosos, ya, ahí están ya. Todo el conglomerado del mundo está andando ahí. No van a heredar el reino de Dios. Así que, hermanos, a pensarlo muy bien, hermanos. Heredar el reino de Dios, hermano, no es poca cosa. O alguna vez, hermano, claro, aquí en el mundo, hermano, mira, yo le digo, ¿no? Hay una contradicción. La gente se pelea por la herencia, se mata, hermanos, hermano contra hermano, se pelean entre hermanos. O sea, imagínense que estos hermanitos han comido el mismo pan, han comido del mismo plato de comida, se han partido un huevo en 3, en 4, pero cuando ya hay beneficios, hermano, cuando hay un interés, ya, ¿qué pasa? Se pelean, se matan por la herencia, hermano. ¿Sabían eso? Que matan por la herencia, por estas cosas. Hermano, mira, si peleamos por tantas cosas aquí, qué cegados somos, ¿no? No peleamos por la herencia de Dios. A veces cosas contradictorias, ¿no? Aquí nos matamos por la herencia, que esto yo quiero dar. Inclusive en el antiguo pacto dice que el hermano, el primogénito, el mayor, les he hablado a ustedes, ¿no? Que tenía doble porción de la herencia. Eso en el pueblo de los judíos era, pero hoy día no, con la ley que tenemos no, todos son hijos y tienen igual parte de porciones según la sucesión hereditaria. Pero hermano, mira cómo en el mundo se pelean por la herencia y nosotros no nos peleamos por el mundo espiritual. Por eso Jesús dice, cuida tu salvación con temor y temblor, cuida tu corona, porque si no a otros se lo va a dar tu corona. ¿Dice o no dice, hermano? Amén, hermano. Amén. Entonces es lo que dice Dios, hermano. Cuidemos con temor y temblor. Tenemos herencia en el reino celestial, allí en el cielo. Si no, no vamos a ser herederos. Hermano, habíamos vivido con nuestro papá todos 20 años, 10 años hemos vivido con nuestro papá. Estamos del lado del Señor y nos hemos salido de su casa. Ya hemos desconocido su apellido de Dios. Ya no somos herederos, nos vale, ya que se lo venda a su casa. Otros dicen, no, igualito no podemos decirle a Dios, véndetelo a tu casa, yo no quiero ir al cielo, debo ir abajo. Tenemos que pensarlo, hermano, tenemos que heredar el reino de Dios. Ese es nuestro objetivo, hermano, estando en la iglesia,
heredar el cielo, cielos nuevas, tierra nueva, heredar el reino celestial. Amén, hermano, dale palmas al Señor, ponte de pie, vamos a orar.